Pues nada, ahora Vamos mismo nos vemos y nos escuchamos. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por acceder a este espacio en este hogar digital más allá de la persona, que agradezco muchísimo porque tu tiempo es muy solicitado y muy demandado, y que lo dediques aquí a esta casita pues me pone muy contenta. Pues Además muchas que eres gracias, pero para mí es un placer compartir con esa casita y contigo, Patricia. padrino, eres padrino de este canal. Ah, claro. Hemos hecho 4 encuentros y el anterior a este era la primera parte de la ciencia del yoga, que había una segunda parte que ha habido un pequeño cambio que la comunidad ya sabe, y vamos a tratar el tema de la mística. Y me gustaría muchísimo, bueno, es un encuentro que he llamado Toda Ciencia Trascendiendo, contigo. Y me gustaría, pues eso, mucho que nos ilustraras con todo tu conocimiento sobre algunos aspectos de esta temática, si te parece. Magnífico. Bueno, Me parece una temática profunda y muy importante para los tiempos que vivimos. ¿verdad que sí? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues a través de la lectura de varios de tus libros, en concreto, bueno, sobre todo, más que nada, este libro, Sabiduría de Dios Escondida, en honor a De la Cruz. En la lectura de varios de tus libros, y en concreto este, pues me han venido una serie de preguntas. He preparado pues como unas 10 preguntas, 9, 10 preguntas, para que nos ilustres sobre tu punto de vista sobre estas cosas, ¿no? Dices que la percepción de lo divino está al alcance de todos. Voy a leer algunas cositas porque me resulta más fácil. No puedo quitar la pantalla, que salgo yo, entonces voy a estar ahí todo el tiempo, perdonadme. La percepción de lo divino está al alcance de todos, aunque no sea fácil compartirla con quienes la viven. En un intento de hacerlo, me gustaría que nos explicaras los conceptos de mística, misticismo, misterio, su origen etimológico, así como el proceso místico, para iniciar en esta temática. Por favor. Desde el punto de vista de lo que es el significado del término, también lo que tiene que ver con su significado histórico e etimológico, es fácil de definir. Cuando hablamos de mística estamos hablando de lo que está escondido, de lo que forma parte, como tú muy bien indicas, del misterio, ¿no? Pero el misterio entendido no porque sea algo inescrutable, no porque sea algo a lo que no podamos acceder, ¿no? Porque está ahí tan escondido que nos resulta inverosímil el acceso. No, no, no. Ese profundo significado de escondido y de misterio que la mística tiene como significado profundo, lo que sobre todo quiere decir es que es algo que está más allá de la simple vista, es decir, es algo que está más allá de lo que podemos ver a simple vista. Hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas en el mundo, hay muchas cosas en nosotros mismos que no está visible. Fíjate, por ejemplo, que en el ámbito de la psicología se habla del inconsciente y del subconsciente, ¿no? ¿Y qué es el inconsciente o el subconsciente? Pues aquello que estando en nuestra mente no está visible. Hay una parte que está en la mente visible y lo que no está en la mente visible pues tiene que ver con el inconsciente y con el subconsciente. Pues bien, cuando hablamos de lo que está escondido, lo que forma parte del misterio, en cuanto a la mística, estamos hablando de la parte del ser humano, de lo que conforma nuestra verdadera existencia y nuestra verdadera esencia, que no está a la vista. Nos miramos en el espejo y no está a la vista. Aquí estamos tú y yo, nos están viendo las personas con las que estamos compartiendo, pero hay algo en ti y en mí, hay algo de lo que somos que no está a la vista. Pues bien, la mística es una especie de convocatoria, es una especie de llamada y a su vez es una experiencia que tiene que ver con eso que está en el ser humano y que no está a simple vista. ¿Y el proceso místico en qué consistiría, Emilio? Bueno, místico, cuando hablamos de experiencia mística, entonces también sería como esa experiencia que no está como a la vista o perceptible por la parte de lo que es la persona, la personalidad, ¿no? O cuando es experiencia mística, bueno, el proceso místico a lo mejor lo explica. Las vía purgativa, iluminativa, unitiva, ¿no?
Sí, se trata, hablaríamos del proceso místico, aquello que permite abrir ese velo, ¿no? Eso que está ahí como misterioso, que está ahí como escondido. El proceso místico significa las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y lo tenemos a nuestro alcance porque ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia que lo han vivido y lo han manifestado así para hacernos más fácil ese camino, que permite desvelar lo que en principio está escondido. A ese respecto, San Juan de la Cruz nos da una pista enormemente importante que además, no sé si él con conocimiento de causa o no, pero ciertamente enlaza con un principio metafísico fundamental que se encuentra en muchas tradiciones espirituales, no solamente la tradición cristiana de la que bebe, ¿no?, San Juan de la Cruz, sino que está en otras muchas tradiciones y fundamentalmente tradiciones orientales, curiosamente, no tradiciones espirituales occidentales, sino orientales. Me refiero a un bello poema en el que San Juan de la Cruz se refiere a él diciendo que ha surgido ese poema de una experiencia de alta contemplación, lo que también hoy llamamos meditación, lo que en el lenguaje oriental se llama samadhi, y que de la misma forma que tú has tomado para el título de este encuentro toda ciencia trascendiendo es el latiguillo de uno de sus poemas más famosos, que también escribe en estados de alta contemplación. Pues bien, hay otro poema que comparte con nosotros tras un estado de alta contemplación, que tiene como título Qué bien sé yo de la fuente, en lenguaje del siglo XVI, qué bien sé yo de la fonte que emana y corre. Y fíjate, porque en ese poema nos va haciendo una descripción de una experiencia mística, de una experiencia meditativa, de una experiencia de samadhi, y hay un punto en el que nos dice, nos habla de que está viendo algo, ¿eh? Es ese ver que va más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? Ese ver que diríamos que va más allá de nuestros sentidos físicos y tienen que ver con la consciencia. Y él nos dice que está viendo aquello que no tiene origen. Dice, bien sé que no tiene origen. Algo tiene delante, algo que no tiene origen. Y sin embargo, no teniendo origen, es origen de todo lo originado. Bien sé que no tiene origen y sin embargo es origen de todo lo originado. Cuando hacemos referencia a este algo que no tiene origen y sin embargo es origen de todo lo originado, estamos haciendo referencia a lo que en la sabiduría perenne, en tradiciones muy antiguas, se llama aquello que no tiene origen. El tomar conciencia de que hay algo que carece de origen y sin embargo es origen de todo lo originado. En un lenguaje que es más conocido en Occidente, tendríamos que acudir a los filósofos griegos, cuando hablaron de la causa primera, por ejemplo Aristóteles, ¿no? Hay algo que no tiene causa, siempre ha existido, siempre existirá. Como siempre es, no tiene principio, no tiene fin. Ahí está. Y eso que no tiene causa, eso que no es causado, es causa, es origen de todo lo original. Pero fíjate, Patricia, porque a partir de ahí, este principio metafísico fundamental, aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado, tiene una coletilla final, porque la coletilla final dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Si nosotros contemplamos este principio metafísico que San Juan de la Cruz apunta en este poema al que he hecho referencia, deberíamos llegar a la conclusión, por lo menos teórica, por lo menos intelectual, de que aquello que no tiene origen está en ti, está en mí, está en todo lo originado. Aquello que no tiene origen, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es lo que en lenguaje cristiano se denomina el espíritu, es lo que desde el punto de vista del hinduismo y de la ciencia del yoga se le llama Atma, es lo que los filósofos griegos llamaron Neuma. La denominación es lo de menos, pero es la constatación de que aquello que no tiene origen, que según el diccionario de la Academia Española de la Lengua sería Dios, eso que coloquialmente denominamos Dios, no tiene principio ni fin, es causa de todo lo causado y al ser el origen de todo lo originado se encuentra presente en ti y en mí, en todos los seres humanos. La experiencia mística se habla también, por tanto, que es una experiencia de Dios,
porque es el constatar la dimensión divinal, la divinal esencia, lo llamó San Juan de la Cruz, que hay en todos los seres humanos. Y la experiencia mística y la experiencia de la percepción de Dios es constatar la presencia de lo divino en mí, en cada uno de nosotros. Y fíjate, para terminar la respuesta a esta pregunta, que cuando eso se produce, cuando se produce esa experiencia mística que te lleva a reconocer la divinal esencia que hay en ti, eso es a lo que San Juan de la Cruz, en lenguaje poético, lo llama amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada. Y en prosa, en una carta de 1582, fíjate la denominación que le da: la transformación en Dios. La transformación en Dios. El tomar conciencia y el vivir en coherencia con esa divinal esencia que todos atesoramos como consecuencia del entendimiento y la vivencia de ese principio metafísico al que estamos haciendo referencia, ese reconocimiento y esa vivencia en consciencia es una auténtica transformación en Dios, porque la divinal esencia está en nosotros y nos podemos transformar en eso que somos cuando tomamos conciencia y lo llevamos a la práctica. Y en esa carta de 1582, que es una carta que le escribe en prosa a Ana de Mercado y Peñalosa, a una buena amiga, él dice concretamente: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fíjate qué belleza y qué hondura, ¿no? El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no en otra vida, no en el más allá, no vete a saber en qué plano, no, a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Este es el proceso místico y esta percepción, esta experiencia de la divinal esencia es lo que constituye el eje central de la experiencia mística. Muchas gracias, Emilio. Para continuar con lo que nos has compartido, voy a saltarme algunas preguntas para volver a ellas después, porque me parece que en todos estos campos de estudio sobre misticismo, Advaita, espiritualidad, se habla mucho de la identidad. Mi verdadera identidad, la verdadera identidad, ¿no? Todo eso. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en este caso leemos a De la Cruz, yo percibo pues, que hay como muchas palabras que denotan que hay una identidad ahí. Es como que la transformación en Dios o el proceso místico parece, cuando estudiamos, que como que diluye la persona, desaparece la persona. Y en el poema, sin embargo, pues dice: entré en me, quedé en me, allí me vi, allí estaba, lo que sentí, lo que entendí. Entonces, a mí me parece que no queda del todo, por lo menos para mí, ¿no? No me queda claro, porque bueno, tú ya sé que no me dices que de decirte maestro, pues entonces profesor, profesor Carrillo, entonces yo soy la típica alumna de pregunta, de esto, no, de a tomar apuntes, de esto qué significa, cómo relacionas esto con esto. Y me gustaría saber cómo tú lo ves, ¿no? Porque sí que percibo que siempre, al final siempre hay algo ahí, que soy yo, que está atestiguando la experiencia, no hay como una desaparición de la persona. Y luego conceptos como entidad, identidad e identificación, ¿vale? Porque me parece que la entidad está ahí y lo que tenemos que resolver es el acto de estarnos identificando, que es la identificación. No sé si es muy, muy complejo, yo creo que para ti no. No creo que voy bien. No es complejo ni No, para mí ni creo que para nadie. Es decir, siempre vale, no sé. siempre que, por así decirlo, pongamos las cosas en orden, ¿no? Sí, Tengamos claro todos los componentes. Vamos vale. a ver, es enormemente importante que nos reconozcamos en la experiencia humana. Quiero decir con esto que la experiencia mística no es una huida de la experiencia humana, sino que es la plenitud de la experiencia humana, que es muy distinto. Con lo que la experiencia mística no te lleva a huir de tu humanidad, te lleva a comprender la potencia, la profundidad y la completud de lo que significa la experiencia humana. Es decir, cuando hablamos de que aquello que no tiene origen
se halla presente e inmanente en todo lo originado y por tanto en ti y en mí. Cuando percibimos que esa divinal esencia tiene que estar, por tanto, en lo que yo soy, en lo que tú eres, en lo que está en todos los seres humanos que nos rodean, pero también en todas las formas de vida. Cuando eso lo vamos percibiendo, puede ser que nuestra mente nos haga una pequeña trampa. Es decir, como percibo que hay en mí algo que no se ve y que es imperecedero, porque hay otra parte perecedera que es la que vemos, ¿verdad? Pero hay una parte efímera que es la que vemos, pasajera, es efímera y es pasajera porque no dura para siempre. Es decir, para personalizarlo en mí, para que se entienda mejor, pero cada uno puede personalizarlo en él o en ella misma. Esa parte perecedera que hay en mí es Emilio. Emilio es lo perecedero. Emilio no va a durar para siempre. No tengo ningún tipo de prisa, pero evidentemente Emilio no va a durar para siempre. Este Emilio que se está aquí expresando, con la forma que se ve, con sus expresiones, con lo que el mundo emocional y mental que está ahí se está expresando en palabras, Emilio es pasajero, efímero. Yo puedo asegurar que dentro de 50 años Emilio no va a existir. Emilio estará como componente de lo que hoy soy yo, estará posiblemente, tal como tengo previsto, pues enterrado en el cementerio San Fernando de Sevilla, en la calle San Ginés número 5 derecha, que es donde mi familia tiene un panteón, ¿vale? A partir de ahí, ese Emilio, cuando hablamos de la plenitud humana, se trata de reconocer que ese Emilio está ahí. A veces en la espiritualidad es como si se quisiera rechazar lo efímero que hay en nosotros, pero lo efímero que hay en nosotros forma parte de mi ser humano, forma parte de lo que yo soy. Y ciertamente en mí hay otro componente que no es perecedero, que no es efímero. Es decir, que cuando a Emilio lo lleven a la calle San Ginés número 5 del cementerio San Fernando de Sevilla, en lo que aquí se está expresando hay algo, en la vida que aquí se está manifestando hay algo que va a seguir vivo, que va a seguir existiendo. Pues bien, eso que sigue existiendo, eso que sigue viviendo, nos acerca a esa parte imperecedera del ser humano. Cuando tenemos estos dos componentes, es decir, cuando nos vamos acercando a la realidad de estas dos partes que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos los seres humanos, tenemos que ser conscientes de que el proceso intelectual de acercamiento es un proceso intelectual. El proceso de acercamiento es un proceso intelectual. Yo empiezo a comprender, empiezo a entender, empiezo a percibir que en mí están esos dos componentes, que además están entrelazados. No es una esquizofrenia, están perfectamente entrelazados, ¿verdad? Y yo mentalmente empiezo a darme cuenta. Hay que ser conscientes de que la mente forma parte de lo perecedero. Es decir, que si, como a mí me gusta decir, lo perecedero lo llamamos coche y lo imperecedero es el conductor, el ser humano es algo completo donde hay un conductor que encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana. Un conductor imperecedero que encarna en un coche efímero para experienciar la vivencia, la experiencia humana. Y la comprensión de todo lo que aquí estoy compartiendo, las palabras que están saliendo de mi boca, la forma que tienes tú ahora de escucharme a mí y todas las personas que me estén escuchando o que me escuchen cuando vean este vídeo, lo estamos haciendo desde los procesos mentales. ¿Y los procesos mentales a qué pertenecen? ¿Pertenecen al conductor o pertenecen al coche? Los procesos mentales pertenecen al coche, es decir, pertenecen a lo efímero. Se da esa aparente, no tiene nada de contradicción, pero se da esa aparente contradicción. Es decir, cuando nos vamos acercando a lo espiritual, el entendimiento, el inicio al menos del acercamiento al espiritual, lo realizamos desde la parte efímera de lo que somos. Es decir, es desde la parte perecedera, desde la que nos empezamos a acercar a nuestra parte imperecedera. Y claro, como la parte mental pertenece a lo perecedero, pertenece a lo que el yoga llama nuestro cuaternario inferior, lo que en términos más coloquiales nuestro pequeño yo, no el yo superior, que es lo imperecedero, sino nuestro pequeño yo,
se corre el riesgo de que nuestro pequeño yo egoicamente, Patricia, egoicamente aparezca en escena, se engrandezca en su narcisismo y rechace lo que él mismo es para acercarse a lo que realmente somos. Es decir, que el pequeño yo rechace su pequeñez, que el coche rechace al coche, para de esa forma entender que se está acercando más plenamente al conductor. Pero este es un camino, entre comillas, que es una trampa. Es una trampa porque ¿a qué nos lleva? Nos lleva a renunciar, a rechazar una parte de lo que somos. La experiencia humana espiritual no consiste en rechazar la parte efímera y perecedera, sino el tomar conciencia plena de que, siendo inmortales, estamos encarnados en un ámbito mortal, de que, teniendo un ser imperecedero, nuestro estar es perecedero. Y esto no es casual, es decir, aquí no estamos obligados, el ser que somos imperecedero no es que alguien nos haya cogido aquí, nos haya traído a la fuerza, no, es una experiencia maravillosa que el ser que somos está teniendo la oportunidad sensacional de vivir, y que en el lenguaje castellano, los ingleses, como me gusta decir, lo tienen mucho más fácil, y con esto termino a la respuesta a tu pregunta. Los ingleses lo tienen más difícil con el famoso verbo to be, que lo mismo sirve para ser o para estar, pero nosotros no. En castellano tenemos el ser y el estar. El ser, que es en ti y en mí, lo imperecedero, y el estar es lo perecedero. El ser, que es el conductor, y el estar, que es el coche. Y todo forma parte de lo mismo. Soy y estoy, soy y estoy. Lo que soy está en Emilio. Y mientras que lo que soy está en Emilio, Emilio forma parte de mí. Eso es a lo que yo me refiero con la completud del ser humano. El ser humano no puede convertirse en infrahumano. Y la infrahumanidad surge cuando tú quieres, de alguna forma, normalmente intelectual, quieres cercenar una parte de lo que eres. Desde el punto de vista de la espiritualidad, en un, vamos a llamarle así, en un desvío, en un error espiritual, se quiere rechazar el coche, se quiere rechazar el estar. No, por favor, el estar es muy importante. Soy ahora en Emilio, y por tanto Emilio tiene importancia en la experiencia existencial que estoy desarrollando. Y la sociedad actual, a través del transhumanismo, es decir, a través de una sociedad que rechaza lo trascendente, ¿qué hace, Patricia? Todo lo contrario, es decir, nos convierte en infrahumanos rechazando lo imperecedero. Pero da igual, para mí, insisto, fíjate, ni rechazo lo perecedero, ni rechazo lo imperecedero. Hay, en el ámbito espiritual, hay una especie de desvío, de error espiritual, y rechazo el conductor, perdón, rechazo el coche. Pero en la sociedad que se aferra al coche, se rechaza la existencia del conductor. En ambos casos, ¿qué está sucediendo? Que estamos rechazándonos a lo que somos, porque lo que somos es un ser y un estar, es un conductor y un coche. Y como esta completud, ¿qué significa? Que tenemos una identidad, Patricia. Aquí y ahora tenemos una identidad. Ciertamente, si abandonamos el cuerpo físico, etcétera, etcétera, pero aquí y ahora en lo que somos hay una identidad y tenemos que aceptar esa identidad. Es por lo que San Juan de la Cruz dice entréme, entréme. ¿Por qué? Porque está hablando en su completud humana. Él no está cercenando, él está hablando desde su completud humana. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Él está hablando desde esa posición de reconocimiento del ser y de estar, del reconocimiento del conductor y el coche, y no cercena, como a veces, insisto, espiritualmente y equivocadamente se hace. Y eso sí, claro, como eres consciente del ser y del estar, eres consciente de tu identidad, pero a su vez no te identificas con el estar. El estar forma parte de ti, el estar forma parte de mí, pero no soy solo el estar, con lo cual no me identifico con el estar. Yo creo que esto que acabo de compartir pues sirve para diferenciar lo que es tener conciencia de identidad y, sin embargo, no identificarte con una parte solo de la identidad. Yo aquí y ahora no soy solo Emilio, estoy en Emilio, pero es más, fíjate, aquí ahora no solo soy lo eterno, lo inmortal que hay en mí, porque aquí ahora también está mi componente perecedero.
cuando esto se tiene claro, es muy sencillo. Es decir, se trata de intentar vivir la vida en lo completo que somos, no rompiendo, no rechazando trozos, sino dándonos cuenta que todo tiene su sitio. Soy un ser inmortal, soy un espíritu que está encarnado en una forma física y ahora mismo tanto el espíritu como la forma física forma parte de lo que soy y todo tiene su sitio y a partir de ahí no rechazo nada, sino que lo que intento es vivir la experiencia de la manera más completa posible. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera, entonces, lo que es el estar puede ser algo que está presente en una experiencia mística. La experiencia mística es el estar también, ¿no? Porque es como que hay un testigo ahí que dice que lo que está pasando se está quedando asombrado, se está quedando enamorado, se está quedando en shock, se está quedando lo que sea. Incluso a veces las experiencias místicas a veces no surgen o no terminan o no llegan a su máxima, porque también puede haber un estar donde hay miedo, ¿no? Entonces interfiere ahí, ¿no? Pero a mí lo que me gusta investigar contigo ahora es esto, ¿no? Que el hecho de que haya una identidad presente en una experiencia mística no quiere decir que no lo sea, porque mucha gente que lo niega, ¿no? La identidad o cargarse la identidad, no puede haber identidad porque esa identidad entonces no es real y no, aquí estamos con una identidad que puede ser testigo de todo esto siempre y cuando no haya identificación, ¿no? Que es como esa diferencia de identidad e identificación, creo que es muy importante. También comentas en algún momento, parafraseando a Steiner de alguna manera, que la mente vive enferma. O sea, como que nosotros, según tenemos nuestra mente ahora, podría catalogarse como una enfermedad mental, el hecho de estarnos viviendo divididos, separados y fragmentados. Y a mí me da que pensar si en el DMS-5, que es este libro que recoge las patologías, las psicopatologías mentales y demás, hay una que se llama despersonalización, que sería el síndrome de percepción separada. La despersonalización se diagnostica, se medica y todo, ¿no? Y quizá a lo mejor, bueno, la psicología transpersonal ya viene resolviendo esto de tal manera que estas experiencias no tienen por qué ser patologías o trastornos, sino procesos donde se va descubriendo o se va acercándose a una experiencia mística, ¿no? Quiero decir, bueno, son dos ideas ahí, ¿no? Como que esa enfermedad mental que vive la sociedad y cómo esas enfermedades mentales no lo son tanto si lo vemos como procesos para el acercamiento místico. ¿Cómo lo ves? Mira, podríamos decir que cuando hablamos del ser y estar, de la completud humana, podríamos decir que hay un elemento que sirve de argamasa, ¿no? Que sirve de unión entre lo uno y lo otro. Eso que sirve de unión tiene que ver con lo que denominamos consciencia, la consciencia. De hecho, el ser humano se dice que es un ser autoconsciente, en el sentido que tenemos percepción de nuestra existencia, ¿no? Tenemos percepción del yo, del yo. Lo único que tenemos es que darnos cuenta que ese yo, no es solamente el yo coche, ¿eh? Es también el yo conductor y finalmente es el contexto completo del yo que soy. El ser que soy en el estar en el que estoy. Ahí sería cerrar todo el círculo. Y lo que hace que sea compacto todo eso, sin ningún tipo de esquizofrenia, sin ningún tipo de disociación de la personalidad, sin ningún tipo de desvío de lo cierto, bien sea desde el materialismo o desde una espiritualidad erróneamente entendida, es la consciencia. La consciencia es algo que se puede vivir, que se puede percibir, gracias precisamente a lo que es el camino espiritual. Concretamente, dentro de la ciencia del yoga, se da toda unas instrucciones, vamos a llamarla así, se dan todas unas preciosas herramientas para poder entender lo que es la consciencia. La consciencia está en todos los seres humanos y la consciencia se pone claramente de manifiesto en el momento cumbre en donde un ser humano, educando la mente, es un proceso que no es ni fácil ni difícil, simplemente es un proceso de educación, de práctica, de educación de la mente. Es el momento en el que el ser humano, Patricia, puede
hacer que la mente se esté quieta. Es lo que en el lenguaje del yoga se llama la desaparición de la autopresencia de la mente. La mente forma parte de nosotros y la mente ciertamente tiende a estar siempre funcionando, ¿verdad? Eso es lo que se llama la autopresencia de la mente. Pues bien, tú, yo, todos los seres humanos podemos, educando la mente, hacer que la mente pare. Eso no significa que desaparezca, como a veces se dice. No, no se trata de matar a la mente, a la pobre. La mente es magnífica, sino a ver qué vamos a hacer en nuestro día a día. La mente es sensacional, no hay que matarla ni hay que rechazarla, pero debemos saber cómo pararla. Cuando la paramos, es lo que en lenguaje de yoga se llama la desaparición de la autopresencia de la mente, que en los Yoga Sutras de Patanjali es la definición que se da del estado de meditación más profundo, del estado de samadhi, lo que San Juan de la Cruz llamaba alta contemplación. La alta contemplación, samadhi, es la experiencia del ser humano que para la mente, en el sentido no que la mata, sino que la mente desaparece en su autopresencia, ¿vale? Cuando la mente desaparece en su autopresencia, seguimos percibiendo. Es decir, que la mente se pare no significa que ya no percibas. Claro. Que sigues percibiendo, sigues, entre comillas, viendo. Ya no ves con los ojos físicos, pero sigues viendo, sigues percibiendo, sigues experimentando. Y desde donde percibimos, vemos, experimentamos una vez que la mente está parada, que la mente está callada, desde la conciencia. La conciencia. La conciencia que diríamos que es el atributo del ser. Quiero decir con esto, y para completarlo con lo que hemos hablado antes, de que dentro del coche tenemos un instrumento precioso que es la mente. Y en el día a día estamos siempre usando la mente para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y eso es perfecto, perfecto. No hay nada que rechazar, no hay nada que criticar, eso es perfecto. Ahora bien, esa mente pertenece al coche, no pertenece al conductor. Y el conductor que tú y yo somos tiene la capacidad como para que conduciendo el coche, tomando el mando consciente del coche, conseguir que esa mente, que es el coche, se pare, se pare. Y cuando la mente del coche se para, hay un atributo del conductor que es conciencia. Y cuando la mente del coche se ha parado, seguimos percibiendo, seguimos experimentando, seguimos viendo, pero ya no lo hacemos desde la mente del coche, lo hacemos desde la conciencia, que es el atributo del conductor. Y a partir de ahí la experiencia mística es una experiencia donde no se rechaza nada, todo tiene su sitio, pero desde la experiencia de todos los grandes yogis, ¿no? de Oriente, desde la experiencia de la mística sufi, ¿no? Con Ibn Arabi, con Al-Halal, con Rumi, la experiencia cristiana con Miguel de Molinos, con Teresa de Jesús, con Juan de la Cruz. Es una experiencia donde con todo esto que acabamos de comentar se tiene la capacidad de lo que Miguel de Molinos llamaba el quietismo, es decir, se tiene la capacidad de aquietar la mente, de que la mente en su autopresencia ya no esté, está ahí, pero es como si no estuviera, y entonces ve, entonces ves, entonces experimenta. Y de eso se trata, y claro, cuando ves y experimentas, no a través de la mente, sino a través de la conciencia, atributo del ser, percibes una realidad que no se percibe desde la mente. Y cuando percibes esa realidad, y concluyo, lo más importante, Patricia, es que eso no puede quedarse en la experiencia. Exactamente, a eso iba. Venga, pues desarrollalo y ahora lo completo yo. Sí, no, justamente por ahí va la cosa. Cuando hablas del engolamiento espiritual. Me gusta cómo usas las palabras, me encanta, es que es buenísimo, es brillante. El engolamiento espiritual con los arrobamientos. Bueno, eso era la siguiente pregunta, ¿no? Que para desarrollar tú, por favor. Sí, esta expresión es maravillosa, ¿verdad? Lo del engolamiento. Esas dos grandes almas, ¿no? que se encuentran, seguro que no por casualidad, esas dos grandes almas con esa gran afinidad, ¿no? que es la que estaba encarnada en San Juan de la Cruz y la que estaba encarnada en Teresa de Jesús,
no por casualidad se encuentran, ¿no? Se encuentran en un momento, además, hay 20 años, desde el punto de vista del coche, hay 20 años de diferencia, y cuando San Juan de la Cruz ya es ordenado sacerdote, va a realizar su primera misa, se desplaza a una localidad castellana y mira por dónde por allí pasa Teresa de Jesús, que está realizando la labor de fundación de las Carmelitas Descalzas, y se conocen. Es precioso, ahí surge una experiencia de dos almas afines que a partir de ahí, como almas afines, se van a apoyar permanentemente en sus proyectos conscientes y van a hacer de benefactoras, ¿no?, de tantos seres humanos por su sabiduría, sus enseñanzas y sus acciones. Pues bien, esas dos almas afines se enseñan cosas mutuamente. Ambas, a lo largo de esos años que van compartiendo, que son muchos hasta que Teresa fallece, van como nutriéndose mutuamente. Y en la literatura de ambos y en los estudios que hay de ambos, se pone de manifiesto que una de las cosas más importantes que San Juan de la Cruz le aportó a Santa Teresa es la necesidad de que la experiencia mística no te conduzca al engolamiento, Porque es cierto que cuando Juan conoce a Teresa, Teresa ya está realizando una vida muy activa, pero Teresa había realizado muchos años de una vida de mucha introspección y de no mucha acción. La vida de ambos son la clara manifestación de que la introspección y la acción han de ir de la mano. Forman parte del ser humano, ambas cosas. A mí me gusta expresarlo, Patricia, diciendo que el ser, que hemos dicho que tiene como atributo la consciencia, ese ser que tiene como atributo la consciencia tiene como un gran tesoro la quietud, la serenidad, algo que trasciende el movimiento continuo, ¿no?, de lo que aquí se plasma en el tiempo, se plasma en los ciclos, ¿no? Ahí hay algo permanente, que también podemos ligar a la idea de la quietud, ¿no? En cambio, en lo que es el conductor, perdón, lo que es el coche, lo que es ese pequeño yo que está aquí encarnado, lo que es nuestro estar es movimiento, Pues bien, ambas cosas las hacemos nuestras, y lo único que tenemos que tener en cuenta es que el movimiento que realizamos en nuestro estar no pierda la conexión con la quietud que somos. Ya está, fíjate qué sencillo. Estamos aquí para movernos, si no, no hubiera encarnado en Emilio. ¿Qué hago yo encarnado en Emilio, en este estar, si no es para actuar desde el Emilio en el que estoy? Claro. ¿Qué hace tu dimensión espiritual encarnada en Patricia si no es para actuar en lo que eres, Patricia? No va a ser para que nos metamos ahí en una habitación y no salgamos durante toda nuestra vida, ¿no? Aquí estamos llamados a actuar, y lo importante es que nuestro movimiento esté siempre en conexión con la quietud que somos. Sabiendo eso, lo que le dice Juan a Teresa, y lo que los dos experiencian y experimentan, es que no caigas en el engolamiento. El engolamiento sería la persona que es capaz, educando la mente, de parar la mente, como decíamos antes. A partir de ahí, desde la conciencia, ves, percibes, vives, entrándote donde no sabes, trascendiendo la ciencia, vives una serie de cosas, ¿verdad? Bueno, pues esa serie de cosas que estás viviendo desde la conciencia, no las estás viviendo para que tú te engoles, es decir, para que diga, hay que ver lo que yo soy capaz, hay que ver lo que yo veo, hay que ver lo que yo percibo. Sí. No, no. Esa experiencia te está dando una visión más certera de la vida para que ahora de el estar vivas de otra manera. Es decir, la percepción trascendente que te da la experiencia de Samadhi, la experiencia de meditación, es un tesoro, pero es un tesoro para que lo apliques a tu vida cotidiana. Es un tesoro para que a partir de ahí a las personas que te rodean no las veas ya de la misma forma. Es un tesoro para que a partir de ahí la vida que te rodea no lo veas ya del mismo modo. Fíjate, porque la experiencia mística podríamos decir que conforme vas avanzando en ella, lo primero que te aporta, lo primero que vives es ver a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que no tiene origen está presente en todo lo originado. Por tanto, la divinidad, lo que llamamos la divinidad, la presencia de aquello, es en todo, absolutamente en todo. Me da igual que sea la hoja de una palmera, me da igual que sea un insecto que está volando delante mía, me da igual que sea un ser humano, me da igual que sea una montaña, me da igual que sea el agua que corre por un arroyuelo. Esa presencia de la divinidad está en todo. Y a partir de ahí se vive esa experiencia
de ver a Dios en todas las cosas. Pero cuando, gracias a la experiencia mística, vas percibiendo la realidad, porque la mente la vas educando, y hay un momento determinado que empiezas a percibir no desde la mente, sino desde la conciencia, entonces se da una especie de salto cuántico en el proceso. Y el salto cuántico te lleva no solamente a ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Esa es la experiencia mística en sentido estricto. En el momento en el que, gracias a lo que has experienciado, gracias a entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, lo llevas a tu vida práctica. No te engolas, no lo conviertes en una especie de medalla que me pongo porque yo soy no sé qué, sino que lo llevas a tu vida práctica y transforma. Es enormemente bello. No solo ves a Dios en todas las cosas, sino que ves todas las cosas con los ojos de Dios. Y eso es posible porque nuestra verdadera esencia, la permanente, la imperecedera, es esa esencia divina. Y a partir de ahí todo se ve con los ojos de Dios. Y cuando todo se ve con los ojos de Dios, cántico espiritual de San Juan de la Cruz, podríamos acudir a las enseñanzas orientales, podríamos acudir a las enseñanzas sufís, pero en el ámbito cristiano, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, esa forma de vida que te lleva a la plenitud de lo que aquí estamos compartiendo, aparece en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz con una estrofa preciosa. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, dejóles vestido de hermosura. Ya está. Fíjate qué maravilla. Mil Pues gracias sí. derramando. Ya está. En el momento en el que tomas conciencia y llevas a la práctica este ser y estar, nuestro estar aquí se convierte en mil gracias derramando. El pasar por estos sotos con soltura, con presura, sabemos que en lo que es nuestra existencia es nada, es un abrir y cerrar de ojo en nuestra existencia inmortal. Pasamos por estos sotos con presura, con soltura, y yéndolos mirando con sola nuestra figura, los dejamos vestidos de hermosura. Y como muy bien decía Steiner, al que tú hacías referencia anteriormente, esta percepción de lo divino está al alcance de todos los seres humanos. Y aquellos seres humanos que lo niegan, aquellos seres humanos que lo rechazan porque han matado a Dios, porque están negando su parte trascendente, porque se han convertido en infrahumanos, en definitiva, padecen una auténtica enfermedad, como él decía en una de sus conferencias, en uno de sus textos con relación a lo crístico, ¿no? Padecen una auténtica enfermedad. Y como él dice con mucha gracia, dice, y es una enfermedad, esta de la no percepción de lo divino, es una enfermedad muy extendida y es una enfermedad que no curan los médicos, porque la mayoría de los médicos también la sufren. También la tienen. Claro, y precisamente por la extensión que tiene esta enfermedad es por lo que no se puede ver que es una enfermedad. Se ha normalizado, es una enfermedad tan normalizada que si no fuera por la mayoría, que tenemos la mayoría, podría incluirse en el libro de los psiquiatras, en el DSM-5, perfectamente. Sí, algo que está, sí, o sea, es que te sientes separado, dividido. No, mire, es que este señor se encuentra fuera de Dios. No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? Claro, Y ocurre, Patricia, así se ve. claro que vamos en el camino distinto, es decir, el camino en el que vamos es que cada vez se considera más una anormalidad el tener una percepción trascendente. Y lo que puede ser que esta sociedad viva en un tiempo no muy prolongado, no en un gran horizonte temporal, sino bastante cercano, lo que esta sociedad viva es que cualquier percepción trascendente, cualquier percepción del ser más allá del estar, sea considerada precisamente una enfermedad Sí, mental. eso Ya tú comentabas Steiner, eso. lo anunció Steiner de que llegaría un momento, en 1919, anunció que llegaría un momento que la percepción de la divinidad, además de ser una enfermedad, no sería considerada enfermedad y sería considerada una enfermedad tener una visión trascendente de la vida. Bueno, de hecho, lo que te comentaba antes sobre el síndrome de percepción separada, la despersonalización es una patología que está considerada, cuando a lo mejor simplemente es un proceso personal de desidentificación donde la mente no se ha enterado muy bien qué le pasa, está un poco confundida y no hay un acompañamiento
para eso, ¿sabes? Entonces ya está pasando eso que comentas en realidad. Sin duda ninguna. Me parece que vamos a pasar a una parte del encuentro, Emilio, que, bueno, para mí es un poco novedoso, espero transmitirlo como lo mejor posible. A través de haberte conocido a ti, mi idea sobre el tema de Jesús y Cristo y todo eso ha cambiado, porque yo rechazaba mucho todo eso como una historia que ha trascendido demasiado, está llena de metáforas y simbología y demás, y que, bueno, que para mí no significaba nada, ¿no? Y a través de leerte y escucharte y demás, pues he ido indagando en eso y me parece que hay mucha sabiduría más de la que yo, la que yo pensaba, ¿no? Respecto a esta idea. Antes de profundizar un poco más, me gustaría que nos explicaras lo que es la cristalización y la cristianización, porque por ahí van los tiros de lo que te quiero proponer. Cuando se habla de Jesús de Nazaret, no es el objetivo de este encuentro, pero la existencia de Jesús de Nazaret como personaje histórico está muy constatado. No ya porque Sí, sí. aparezca en los libros cristianos de la época, sino porque aparece en la obra de autores, tanto romanos como judíos, que eran anticristianos. A partir de ahí, la figura de Jesús de Nazaret no se puede entender sin la dimensión crística. Exacto. Diríamos que Jesús de Nazaret es una enorme alma, una gran alma, a mi modesto entender, la más plena que ha encarnado jamás en la humanidad, pero es un alma que encarna, posiblemente un alma además que había tenido un proceso ya de encarnaciones para llegar a ese nivel tan alto que acabo de compartir, y es un alma que encarna y que cuando encarnada realiza toda su potencia, es decir, hace realidad toda su enorme envergadura, se sitúa en condiciones de recibir lo crístico. Lo crístico es algo que está en el cosmos, que está en el universo, que está en la existencia. Utilizando un término muy coloquial, podríamos decir que lo crístico es una fuerza, ¿eh? Es una fuerza. ¿Qué fuerza significa lo crístico? ¿Qué fuerza representa lo crístico? Pues ahí espiritualidad y astrofísica se empiezan a acercar, siendo muy breve en lo que estoy compartiendo, Patricia, por la siguiente razón. Dice la espiritualidad, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pero hay una gran pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo que no tiene origen puede originar aquello que no tiene, aquello que es originado? Bien, la contestación que nos dan las tradiciones es la vibración, la vibración. El hecho de que aquello que no tiene origen tiene una cualidad vibratoria, no tiene una presencia, no es algo material, ¿no? Pero tiene una cualidad vibratoria. Y su vibración es lo que provoca lo originado. Esto es exactamente lo que nos dice actualmente la astrofísica, porque la astrofísica se ha acercado a este hecho diciéndonos que el universo, el Big Bang, la inflación cósmica, pero tiene un desencadenante, la vibración del vacío, la fluctuación del vacío. Es precioso cuando, no vamos a entrar en detalle porque sería para llevar muchas horas de explicación, pero es precioso cuando te das cuenta que la espiritualidad habla de la vibración desde lo que es inmanifestado para que se origine lo manifestado, y cuando la astrofísica percibe la vibración, la fluctuación del vacío como origen del universo. Pues bien, lo crístico tiene que ver con esa vibración. Cuando hablamos de lo crístico es la vibración que hace posible la existencia de todo lo que ha sido originado. Gracias a esa vibración existe el cosmos, existe la vida. Gracias a esa vibración todo ha arrancado y gracias a esa vibración aquello que no tiene origen ha originado todo lo originado, y gracias a esa vibración aquello que no tiene origen se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Podríamos decir, por tanto, que esa vibración crística, que en el lenguaje oriental se le llama emanación, en el lenguaje cristiano se dice que es el verbo, es como comienza el Evangelio de San Juan, al principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pues bien, eso es lo crístico. Pues bien, esa fuerza crística tan enorme, a mí me gusta llamarlo vibración pura y primigenia, ¿no? Que no solamente es la
la herramienta, ¿no?, que posibilita el surgimiento de todo, sino también es lo que mantiene vivo y permanente la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, esa fuerza tan inmensa puede recaer en formas de vida concreta, puede hacerse presente plenamente, eso sí, cuando esa forma de vida ha alcanzado una capacidad de figura, una capacidad de presencia que hace factible la llegada de esa vibración tan pura. La plasmación directa, no hay subyacente, no hay como escondida, sino patente, esplendorosa de esa gran fuerza. Eso es lo que sucede en la figura de Jesús de Nazaret. Y además los textos cristianos nos dicen en qué momento concreto de su vida empieza a llegar a él esa fuerza tan inmensa, que es con el denominado bautizo en el río Jordán, que ya Jesús tenía 29, casi 30 años, es decir, ese alma potente había ya tenido un tiempo para poder plasmar toda su potencia y entonces se halla en condiciones, es todo un evento maravilloso para la humanidad y para la Madre Tierra, de que lo crístico se proyecte en carne en un ser humano. Ahí se produce una transformación, la transformación de Jesús de Nazaret en Cristo, la transformación de Jesús de Nazaret en Cristo Jesús. Y eso sí, él nos enseña desde su elemento crístico, nos enseña que todos tenemos ahí, por así decir, subyacente, ¿no?, esa presencia de lo crístico. Lo decía muy bien, por ejemplo, y ahora vamos a lo de la cristalización, lo decía muy bien Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso dice en un momento concreto: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es ese momento esplendoroso donde puedes vivir, de hecho, ¿no?, esa transformación en Dios, que esa vibración es esplendorosa, que es lo que hace factible el surgimiento de la manifestación y que lo que no tiene origen se encuentre presente en cada componente de la manifestación, lo vives plenamente. Esto sería la cristalización. Podríamos decir de una forma muy coloquial que la cristianización es algo que está en potencia en todos los seres humanos y que cristaliza cuando en conciencia hacemos posible que eso cuaje, hacemos posible esa cristalización. Sin duda ninguna, cuanto antes hacíamos referencia a 1000 gracias derramando, y a ir por estos sotos con presura y que con sola nuestra figura lo convertimos en hermosura, eso significa la cristalización de lo crístico. ¿Hay alguna relación en la raíz de la palabra con cristal? En el término cristalización, por supuesto. En el Cristal, término, como una piedra. En el término cristalización, sí, cristalización es un proceso que se estudia en química, ¿no?, donde algo que podríamos decir que es sutil, cuaja, ¿no?, cuaja, se hace presente, ¿no? Y desde el punto de vista de lo crístico, no. Lo crístico es esa fuerza crística, y ese término crístico procede del griego y tiene que ver fundamentalmente, la traducción más directa que podríamos hacer al castellano es el ungido, el ungido. Diríamos que Cristo, lo crístico, Cristo, un personaje o un ser humano que haga suyo lo crístico, es una persona ungida en el sentido de que ha sido capaz, ¿no?, de que esa transformación a la que hacíamos referencia, esa transformación en Dios, la hagamos plenamente. Jesús de Nazaret, ya hecho Cristo Jesús, nos convoca por eso a lo que es, yo diríamos, el consejo más práctico que se nos puede dar para desarrollar la vida humana de una forma completa. Me refiero a cuando Él nos dice que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando en la conversación que tiene con un sabio judío, con un rabí judío llamado Nicodemo, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, Patricia, a pesar de ser un sabio, le pregunta: maestro, ¿y cómo puedo volver? Porque Nicodemo, siendo un rabí judío, se hizo discípulo de Jesús, ¿no? Y le pregunta: maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Eso de nacer de nuevo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Cristo Jesús, con ese amor que le caracterizaba, le responde diciendo: Nicodemo, ¿tú eres un rabí judío y no sabes de lo que se estoy hablando? Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, él lo explicitó de muchas maneras, es morir. Morir, significa morir. Morir a una forma de vida basada en el coche, basada en lo que tú denominas con acierto la identificación.
Morir, para mí, es decir, lo que yo soy y estoy en mi completud humana, nacer de nuevo conlleva en primer lugar morir en mi identificación con Emilio. Yo no soy Emilio, yo no soy Emilio. Muero a la idea de que soy Emilio. Estoy en Emilio, Emilio forma parte de mí, pero yo no soy Emilio, muero. Y muero a esa vieja forma de ver las cosas para resucitar en vida, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida, decía San Juan de la Cruz, se puede llegar. Muero para resucitar en vida, y esa resurrección en vida es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿qué significa? Tomas conciencia de tu completud humana. Estoy en Emilio, soy algo que va a seguir existiendo cuando Emilio ya no sea, y a partir de ahí vivo mi vida de una forma totalmente diferente, no identificado con el Emilio de turno, siendo consciente que la identificación con el Emilio de turno me ha llevado en una parte de mi vida, identificado con Emilio, a muchos comportamientos egoicos, egocéntricos, egoístas, materialistas. Lo aceptas, no te peleas con lo que ha sido tu vida. Diríamos en términos que expresó Neruda, confieso que he vivido muchos años identificado con Emilio, pero a partir de ese momento muero, tomo la decisión en mi intelecto, pero que lo llevo, como decíamos antes, a una experiencia que trasciende el intelecto y tiene que ver con la conciencia para nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es vivir mil gracias derramando, tomando conciencia plena de que Dios está en todas las cosas, pero también tomando conciencia plena de que desde el ser que somos es totalmente factible, posible y está a nuestro alcance sin el más mínimo problema. El problema es el no hacerlo, no el llegar a ello, no el llegar a ello, el hacer eso que decíamos antes de ver todas las cosas con los ojos de Dios. Que nacer de nuevo no sería todavía la transformación en Dios. Todavía no, sería como algo anterior, ¿no? Es la puerta, la puerta de entrada. Es la puerta que se abre, efectivamente. Fíjate que en la denominada Navidad, que también sería para hablar largo y tendido, la Navidad, tal como hablamos en términos de hemisferio norte, ¿no? Que es donde surge la tradición cristiana, y para no tener que hacer diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, que las hay con relación a lo que ahora voy a compartir. Fíjate que hay constancia de que Jesús de Nazaret no nace en diciembre. Es imposible. Es imposible que nazca en diciembre porque no hay pastores durmiendo a la intemperie en diciembre, porque el rebaño no está en medio del campo por la noche en Belén, que la temperatura es muy baja, como en muchas partes del hemisferio norte en el mes de diciembre. Jesús no nace en diciembre. Y desde luego Jesús no nace en el solsticio de invierno. Eso es una creación del Papa Liberio en el año 352 después de Cristo, porque cuando el cristianismo por los emperadores romanos lo van convirtiendo, empezó Constantino, lo completó Teodosio, en religión de Estado, el Papa Liberio entendió que fiestas paganas había que acercarlas al cristianismo, una especie de sincretismo, ¿verdad? Y es ahí cuando se inventa lo del 25 de diciembre. Curiosamente, un siglo antes, otro papa, creo que se llamaba Fabián, había dicho que era herético darle una fecha al nacimiento de Jesús, que no se especulara con qué fecha nació Jesús de Nazaret. Pero un siglo después, en este contexto de sincretismo, ¿no? De conversión del cristianismo en religión de Estado, el Sol Invictus, la fecha muy importante en el ámbito romano del Sol Invictus, es donde el Papa pone el nacimiento de Jesús. Pero, insisto, yéndonos a los evangelios, oyéndonos incluso al estudio de Kepler, el gran astrónomo, ¿no? que estudió qué tipo de estrella podía haber aparecido hace 2000 años, ¿no? Y que diera esa luminosidad. Él percibió, como él estudió, ¿no? Que es la conjunción, no era una estrella, la conjunción de Júpiter con Saturno, y él fechó esa conjunción y eso se produce entre junio y octubre. Entonces todo apunta de que Jesús no nace en Navidad. Dicho esto, Patricia, fíjate qué maravilla. Jesús no nace en Navidad, Jesús no nace en el solsticio de invierno, que en la época del Papa Liberio se creía que era el 25 de diciembre, por eso se celebra actualmente la Navidad el 25 de diciembre. Hoy sabemos que el solsticio es el 21 o el 22 de diciembre. Bien, cuando podemos decir, por tanto, que la Navidad es un error, es un error conceptual, porque Jesús no nace, sin embargo, nos acercamos al significado profundo de la Navidad. Porque lo que se celebra en Navidad
no es la natividad de Jesús, que fue en verano. Lo que se celebra en Navidad es el nacer de nuevo. La La Navidad luz. es el festejo del nacer de nuevo. Es lo que el nacer de nuevo conlleva, lo que el nacer de nuevo significa. Y ese nacer de nuevo es lo que está a nuestro alcance. El solsticio de invierno significa la muerte, porque es cuando la naturaleza se encoge, cuando la naturaleza se reduce a ella misma. Ese es el solsticio de invierno, 21-22 de diciembre. El morir en vida te lleva a nacer en vida, el 25 de diciembre. Pero fíjate, porque después viene el año nuevo, el 1 de enero. ¿El año nuevo qué significa? Tú lo has dicho antes, no solamente hay que nacer de nuevo, se abre la puerta. El 25 de diciembre, nacer de nuevo, se abre la puerta. ¿Pero se abre la puerta para qué? Para que eso lo lleves a tu vida y lo lleves a tu vida de manera permanente. Diríamos que el 1 de enero, que inicia un nuevo ciclo, ese nuevo ciclo debe representar el compromiso de que ese nacimiento nuevo lo vas a llevar al día a día de ese nuevo ciclo anual que ha compartido. Y finalmente, si esto lo llevas a cabo, entonces sí. Entonces, cuando el nacer de nuevo te transforma, y es lo que se pone de manifiesto en la fiesta de los Reyes Magos, que en la tradición cristiana, si leemos los evangelios, no hay reyes, no hay reyes por ningún sitio, se habla de magos, no se da su número, y lo de los 3 Reyes Magos tiene que ver con Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el 3 veces mago, mago, alquimista, astrónomo, astrólogo, el 3 veces maestro, porque esa sabiduría que se plasma en Hermes Trismegisto es la que llega al ser humano que ha nacido de nuevo, 25 de diciembre, y que lleva a la práctica en el nuevo ciclo anual 1 de enero, es decir, lleva a la práctica en su vida cotidiana esa gran sabiduría. Así que efectivamente el nacer de nuevo es la puerta que se abre para que después lo lleves con compromiso sobre ti mismo. Se me ocurre preguntarte si esta llegada de esos magos transmitieron una sabiduría ahí que quizá luego fuera que se fue protegiendo y se fue como cuidando. Me gustaría también hablar en otro momento contigo sobre toda esta sabiduría o formas de llegar a lo místico que se ha ido guardando y protegiendo a lo largo de la historia, por ejemplo, con tema cátaros o templarios y cosas así, ¿no? Pues para investigar, sé que estás investigando mucho por ahí también y es algo que creo que es muy interesante, ¿no? Más que nada, no por la historia, sino porque hay algo que sí, que un conocimiento que nos puede conectar con toda esa parte mística nuestra a la que tenemos acceso así. Pero la historia se ha encargado de irnos alejando de todo eso para ser manipulables, para ser masas, etcétera, y que en realidad como es algo que es realmente fácil y hay culturas y hay historia donde todo esto se ha ido protegiendo, un legado que se ha ido protegiendo y cuidando y que dónde estará ahora no sabemos, pero que nos pertenece como legado humano, ¿no? El acceso a todo ello. Es precioso, desde luego, el tema, Patricia, lo ha resumido muy bien. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ese legado está en el consciente colectivo humano. Ah, claro. Nada se pierde, todo está en ese consciente colectivo y eso está ahí, de alguna forma nos impregna, ¿no? Aunque no tomemos conciencia, pero nos está impregnando. Y es muy importante también lo que acaba de compartir en el sentido de tomar conciencia que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que todo esto lo han vivido. Y que, por tanto, además de lo que puede ser nuestra propia experiencia, de lo que puede ser nuestro propio camino, hay seres humanos que han vivido un camino, vete a saber si almas que están encarnadas actualmente en el propio género humano, yo estoy convencido que sí, por aquello de las reencarnaciones, pero en cualquier caso, hablando en términos históricos, podríamos decir que ha habido movimientos, que ha habido tradiciones que esto lo han plasmado. Y tú has hablado con razón de los cátaros, has hablado con razón de los templarios. Es curioso porque cuando llegamos al año 1000, ahora estamos en el 2000, cuando llegamos al año 1000, se produce en todo el mundo, pero en el ámbito occidental, en el ámbito europeo, hay una enorme efervescencia espiritual. Insisto, no solamente se produce aquí, también se produce en el Extremo Oriente. Yo estoy convencido que aunque aún no estaba descubierto, se produce en América, en todas las tradiciones que están ahí en el origen de la cultura espiritual mesoamericana.
Pues bien, en el año 1000, en el contexto europeo, surgen estos movimientos de hombres y de mujeres que plasman, no solamente escriben porque escriben acerca de estas experiencias, sino que lo plasman en vida. Y permíteme que en el contexto de este hablar contigo, podríamos hablar de cátaros, de templarios, de franciscanos espirituales, es decir, franciscanos que siguiendo la última voluntad de Francisco salen de los conventos y viven de una forma otra vez más en lo que fue el mensaje franciscano original, los hermanos apostólicos. Hay una pléyade, ¿no?, de hombres y de mujeres maravillosos, pero permíteme que hablando contigo llame especialmente la atención e incluso haga una especie de convocatoria a aquellos que quieran encontrar a personas que esto lo han vivido y que además lo han legado en textos, ¿no?, para nuestra mejor comprensión, a un movimiento que se llamó las beguinas. Las beguinas. Muy brevemente, las beguinas fueron mujeres, como indica su nombre. También surgieron begardos, que se le llama, pero fue un fenómeno más minoritario. Las beguinas fueron mujeres, y fueron mujeres que estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del siglo XII, estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando del siglo XIV. Es decir, vamos a situarnos históricamente. Y son mujeres, Patricia, que dicen no a una estructura patriarcal. Mujeres que interiormente sienten que lo que les llama para realizar su vida no es someterse a ninguna estructura patriarcal. Es decir, que no quieren casarse porque el matrimonio, no digamos, todavía es así, no digamos en aquella época, ¿no?, conlleva una especie de sometimiento al marido. En muchos matrimonios todavía es así. Hace siglos esto era tremendo. No tenía la mujer, como sabemos, ni personalidad jurídica. El sometimiento al marido. Pero claro, la alternativa ¿cuál es? El meterte a monja, entre comillas. Pero si te metes a monja, esa alternativa te vuelve a poner bajo el poder patriarcal, es decir, el poder de un sacerdote, de un obispo, con lo que, permíteme la expresión en broma, sales de Herodes y te metes en Pilato, ¿no? Es decir, huyes de la autoridad patriarcal del matrimonio, pero te metes en la autoridad patriarcal de una regla religiosa de monjas. Entonces, estas mujeres que deciden ni A ni B, vamos a vivir nosotras. Y entonces forman comunidades que fueron ejemplares, Patricia, comunidades de beguinas. Las beguinas comenzaron en Gantes, comenzaron en Brujas, comenzaron en Lieja, llegaron a tener, los beguinatos empezaron a tener cientos, miles de mujeres, se extendieron por toda Europa, llegaron a la península ibérica, en la ciudad de Sevilla, lo he podido conocer directamente, hubo un convento que hoy se llama San Agustín, que era un centro de beguinas, y estas mujeres no era una orden religiosa, eran personas muy espirituales que se dedicaban a cultivar la tierra, también realizaban labores de atención a los desfavorecidos, realizaban labores de educación, fundamentalmente para familias nobles, lo que les reportaba los ingresos para poder mantener la comunidad. Y a los que estén más interesados en esto, pues les saco a colación algunas figuras como Margarit Porret, como Beatriz de Nazaret, que forma parte de lo que es la esencia, ¿no?, de la sabiduría del orden cisterciense. Y eso sí, estas mujeres hay un momento determinado que, como a templarios, cátaros, franciscanos espirituales, hermanos apostólicos, se arremete contra ellas. Se arremete contra ellas total y absolutamente. Margarit Porret, como todos los grandes hombres y mujeres de esa época, terminan quemados en la hoguera. Pero su obra está ahí a nuestra disposición. Margarit tiene un estudio sobre el alma que es maravilloso. Y a los que estén más interesados, porque me imagino que esto, que es un fenómeno desconocido para el gran público, pero fue de una gran potencia porque movilizó a miles y miles de mujeres durante varios siglos, le aconsejo un libro que desgraciadamente ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, lo siento, una barbaridad, pero me acuerdo del título. Y como el título es fácilmente identificable, creo que quien tenga interés por meterse en el movimiento de las beguinas puede localizar el libro sin problema. Porque fíjate qué bello título. Mujeres trovadoras de Dios. Las mujeres trovadoras de Dios. La belleza es absoluta, ¿verdad? ¿Cómo se expresa, ¿no? Con qué cariño. Y eso fueron las beguinas, mujeres trovadoras de Dios, en el sentido de que fueron mujeres que esta experiencia que estamos aquí compartiendo la llevaron, pero además en práctica de vida, porque eran mujeres místicas, pero muy activas, como antes compartía.
Es que es muy importante, yo creo que es fundamental el llevarlo a la vida práctica y como comentabas antes, ¿no? Plasmarlo en el consciente colectivo, en el CCH, abrevias CCH, Consciente Colectivo de la Humanidad, donde cada aportación individual, aunque, porque yo he tenido problemas siempre con que era algo silencioso, privado, invisible de cada uno, y yo tenía esa cosa de, por eso me expongo ahora, ¿no? Hace poco me expongo, ¿no? Porque me he dado cuenta que no, pero igualmente da igual que haya una exposición que no, ¿no? Todo lo que uno hace en silencio, en soledad, tiene un aporte al consciente colectivo. Por eso decías, no, si toda la información de lo que se quería proteger con el Santo Grial y demás está ahí. Todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha hecho está ahí en el consciente colectivo. Es muy valioso esto, ¿no? Saber que, primero, tenemos acceso directo a la transformación en Dios y segundo, que todo el conocimiento y la sabiduría ya está ahí en el consciente colectivo de los que lo han trabajado, ¿no? Por nosotros. Entonces, me parecen dos cosas muy valiosas. Y cuando hablamos del consciente colectivo, nuestra mente puede preguntar qué eso exactamente qué es, ¿no? O qué efectos prácticos tiene. Es decir, hay un consciente colectivo, ¿vale? Pero eso a mí cómo me afecta, ¿no? Es lo que podríamos preguntarnos. Hay que tener en cuenta que el consciente colectivo se nutre, se hace y se nutre con las aportaciones en consciencia de todos los seres humanos. Es decir, si modestamente este vídeo en que estamos tú y yo compartiendo, a alguien que se acerca a él, mínimamente le llama algo, ese algo que no es porque tú y yo lo hayamos creado en él, está en él o en ella, ¿no? Pero lo mismo la conversación que estamos tú y yo teniendo le sirve para tener una especie de destello de conciencia. Cuando cualquier ser humano, por las razones que sea, da un pasito en conciencia, eso se aporta inmediatamente al consciente colectivo, por modesto que sea. Y esto es muy importante porque a veces podemos sentirnos como muy aislados, podemos sentirnos como que el camino que estamos haciendo es un camino que no lo siguen los demás o no lo sigue nuestro entorno. Tenemos que trascender eso, cada pasito que estemos dando lo estamos aportando ni más ni menos que al consciente colectivo. Eso es el consciente colectivo. Y los efectos prácticos del consciente colectivo son enormes, porque el camino del nacer de nuevo, el camino de esta transformación que estamos hablando, es un camino que tiene que hacer cada uno. Pero ojo, ojo, el consciente colectivo nos ayuda para hacer el camino con el viento a favor. Es decir, podríamos decir que conforme vamos generando un consciente colectivo más fuerte, eso es un viento que a todos los que estamos en el camino y a todos los que están en el camino les ayuda. No es lo mismo hacer el camino con el viento en contra, ¿verdad?, que con el viento a favor. El camino tienes que hacerlo tú, pero qué gran diferencia hay en hacerlo con el viento en contra o con el viento a favor. El consciente colectivo es el viento a favor y el inconsciente colectivo, que también existe, es el viento en contra. Es ese inconsciente que se alimenta, ¿no?, que se está alimentando desde muchos segmentos, desde muchos sitios de esta sociedad, que va en el sentido totalmente contrario, de aferramiento a nuestro pequeño yo, de negación, ¿no?, de nuestra parte trascendente y, en definitiva, de conversión en seres infrahumanos. Yo creo que esta percepción resume un poquito lo que estamos diciendo, es decir, se trata de ser plenamente humanos, plenamente humanos. Curiosamente, la espiritualidad nos ayuda a ser plenamente humanos, no a evadirnos de nuestra humanidad, no a escaparnos de nuestra humanidad, sino a vivir la experiencia humana que hemos elegido y que es por lo que estamos aquí en toda su plenitud. Todas las aportaciones que se hacen al consciente colectivo, cada atisbo de conciencia o de espiritualidad o de misticismo que vive cada uno, que se aporta al consciente colectivo, de la misma manera todo lo que mantenemos y seguimos inconscientes se aporta al inconsciente colectivo. También, en la misma fuerza. La fuerza que no interesa que tengamos una transformación en Dios estará alimentando todo el tiempo ese inconsciente colectivo como contrafuerza de que el ser humano no ascienda a esa transformación. Así serían esas dos fuerzas, ¿no?, que operan al mismo tiempo. ¿Quién va a ganar? Y ¿Quién gana? teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando de pensamiento, que también, no solamente estamos hablando de emociones, que también, sino que estamos hablando de nuestra vida cotidiana, es decir, de nuestra práctica de vida. Podemos decir que cada uno, sabiéndolo o no sabiéndolo, está aportando
tantos al marcador del consciente o al marcador del inconsciente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestra vida cotidiana. Continuamente estamos aportando goles a un marcador o a otro, al marcador del equipo de la consciencia o del equipo de la inconsciencia. Y a partir de ahí, pues que cada uno vaya haciendo con su vida lo que considere oportuno, pero estamos llamados, es nuestra vocación natural, ¿no? a evolucionar en consciencia y a partir de ahí proporcionar más nutrientes a la consciencia colectiva. Por eso dices que al final todo sale bien, que no es por arruinarte el final, pero al final todo sale bien. Yo soy extremadamente optimista también con todo esto y en relación a lo que estás comentando ahora y ya pues terminamos, creo que te he más o menos preguntado todo. Respecto a lo que estás diciendo sobre la creación, ¿no? Hay una frase que está totalmente fuera de contexto de la lectura de este último libro, pero a lo mejor no pasa nada por sacarla de contexto. Dices, el dolor del mundo lo genera el deseo personal de estar contento. Bueno, yo cuando dije esto es, yo que a veces leo cosas tuyas y digo esto es, porque yo siento mucho eso también. Quiero decir, la intención genera las necesidades. Entonces, el dolor del mundo lo genera el deseo personal de estar contento. Es que es maravilloso. No sé qué nos puedes extender sobre esta afirmación, pero creo que va muy a colación sobre las aportaciones al consciente, al inconsciente. Cuando hemos compartido lo que significa ser humano, el ser y el estar, y los dos forman parte de nuestra humanidad, lo espiritual y lo material, lo trascendente y lo que no lo es, lo permanente y lo efímero. Cuando reconocemos en nosotros, sin renunciar a nada, todo lo que realmente somos, y cuando esa comprensión nos ayuda además a no aferrarnos, ¿no?, con nuestra identidad. Tenemos una identidad, la tenemos, pero no nos identificamos y no nos aferramos, especialmente a lo que es el coche, especialmente a lo que es el Emilio o la Patricia de turno. Cuando esto lo vamos comprendiendo, podemos percibir que hasta ese momento nuestra vida ha estado siempre pendiente del estar, siempre pendiente del estar. Y el estar no solamente repercute en el inconsciente colectivo si nos aferramos a él, es que nos hace daño a nosotros y hace daño al mundo. Es decir, cuando estamos pendientes del estar, le estamos haciendo un flaco favor, primero a nosotros mismos, pero después le estamos haciendo un flaco favor al mundo. Cuando alguien persigue estar contento, ese estar contento origina dolor, origina frustración, origina inconsciencia, a ti, al que lo hace, y al mundo. A partir de ahí, es decir, cuando vamos teniendo esta visión, yo invitaría, antes hablamos de las mujeres trovadoras de Dios, hay una obra de Oscar Wilde, Patricia, y soy muy breve al exponerlo, una obra que es una carta que él escribe en el año 1897 y que él muere en el año 1900 y la carta se publica 5 años después de su muerte. Y el que fue su editor lo publica, es el que le da título. Y hoy lo tenemos a nuestra disposición y lo podemos adquirir, lo podemos leer con el título De Profundis, que es en latín el inicio de un salmo, ¿no?, del Antiguo Testamento. De Profundis es el contenido de una carta que Oscar Wilde escribe en el año 1897. Esa carta la escribe Oscar Wilde desde la cárcel. Oscar Wilde en 1895 es acusado de homosexualidad. Es traicionado por su amante, por Douglas, que en el juicio atestigua en contra de Oscar Wilde y es condenado a la cárcel y a trabajos forzados. De ser la persona más o una de las personas más famosas de la Inglaterra de la época, rica y admirada, se convierte en un proscrito, hundido y arruinado. Pues bien, cuando él está en la cárcel, llevaba ya 2 años y medio en la cárcel, le escribe una carta a Douglas. Esa carta es la que está publicada con el título de Profundis. Y esa carta, que es una carta a la usanza antigua, el libro tiene 110 páginas, es decir, que es una carta, por tanto, extensa,
La carta lo que es en primer lugar, es una carta de perdón. Oscar Wilde perdona a Douglas, a pesar de haberlo traicionado y haber originado una hecatombe en su vida, perdona a Douglas. Pero a partir de ahí es una carta de agradecimiento. Voy con el tema del estar contento, ¿vale? No se me olvide el hilo por lo que he sacado esta oración. Es una carta de agradecimiento. Oscar Wilde no solamente perdona a Douglas, es que le agradece. ¿Por qué? Porque la traición que le ha realizado le ha permitido a Oscar Wilde vivir unas experiencias que no son precisamente de contento, vivir unas experiencias que lo han transformado. Oscar Wilde percibe, y son palabras suyas, Patricia, fíjate qué maravilla, dice: la vida es un jardín que está lleno de frutos. Ese jardín que está lleno de frutos tiene un lado soleado y un lado sombrío. Y en ambos lados, en el soleado y en el sombrío, hay frutos. Hasta que tú me traicionaste en mi vida de éxito, en mi vida de admiración, en mi vida de contento, yo había probado los frutos del jardín, pero solo los del lado soleado del jardín. Y a partir de ahí estaba perdiéndome la realidad de la vida. Gracias a ti he saboreado los frutos del lado oscuro del jardín. Y esto ya me ha transformado. Ahora sé lo que es la vida y eso te lo agradezco a ti. Por cierto, que Oscar Wilde, que no era una persona para nada religiosa, esto lo transforma espiritualmente y descubre lo crístico. Es decir, la carta esta es una carta extensa donde él pone también de manifiesto cómo descubre lo crístico. Y lo que viene finalmente a decir es que la transformación que ha vivido, eso ya nadie se lo puede quitar. Porque él ya ha percibido la completud. De hecho, a él después, cuando cumple no mucho después de escribir la carta, ni medio año después, ya cumple condena, lo ponen en libertad. Él no puede seguir en Inglaterra, es imposible, porque está proscrito por completo por la sociedad. Se va a París y está en la permanente indigencia, es decir, ya, entre comillas, desde el punto de vista material, nunca levanta cabeza. Él se le pone en libertad a finales de 1897 y muere en la indigencia en el año 1900, pero mantuvo siempre ya esa llama que lo hizo un hombre pleno, un ser humano pleno, donde a pesar de las circunstancias materiales, que no eran de contento, sino que eran de indigencia, la plenitud era tal que murió, podemos decir, plasmando plenamente ese mil gracias derramando que decíamos antes. Y fíjate qué belleza, ¿no? Que la vida es un jardín donde hay frutos en el lado soleado y frutos en el lado sombrío. Esto del contento, que también tiene que ver con el bienestar, es un empeño de saborear siempre los frutos del lado soleado del jardín. Pues no, la vida también nos trae, y no es por casualidad, experiencias que nos permiten saborear los frutos del lado oscuro. Y cuando tenemos esas vivencias completas es cuando ya yo creo que realmente podemos transformarnos y decir que estamos alcanzando, ¿no?, esas cotas de conciencia que anteriormente compartía. Exactamente, sí, en ese recoger los frutos del lado oscuro transformamos de la inconsciencia a la consciencia, ¿no? Es como esa transformación en... Qué bonito, muchas gracias. Fíjate que San Juan de la Cruz, en el libro que tú tienes, se recoge uno de sus poemas más famosos, que es Noche Oscura, ¿no? Y él, varios siglos antes que Oscar Wilde, ¿qué nos dice? Pues él dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada. Amable viene del verbo amar. Hoy día, cuando hablamos de amable, es una persona de buen talante, educada. En el siglo XVI se respetaba el contenido fundamental de amable, que es digno de ser amada. Él dice: oh noche que me guiaste, oh noche amable, es decir, oh noche digna de ser amada más que la alborada. Y él sigue diciendo, y fíjate que hablábamos antes de la transformación en Dios, el más perfecto grado de perfección, y yo hablaba de la amada en el amado transformada, ¿no?, que es como él lo dice en poesía, la amada en el amado transformada. ¿Dónde mete en poesía San Juan de la Cruz la amada en el amado transformada? En el poema Noche Oscura. Él dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformado. Él no lo mete en un poema llamado Día Luminoso, lo mete en un poema que se llama Noche Oscura, lo cual creo que es todo un revuelco a nuestra mente para que nos replantemos muchas cosas
entendamos que en la vida, como entendió Oscar Wilde y como entendió Juan de la Cruz, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. También San Juan de la Cruz vivió el encarcelamiento, fue encarcelado por los propios hermanos de su orden religiosa y en esos abismos en los que se puede caer en la vida, ahí tenemos también una oportunidad para sacar conciencia, ¿no? Yo diría que tenemos que ser conscientes de que tenemos ambos frutos, los días luminosos y las noches oscuras. Todo tiene su sitio en la experiencia humana. Y hay un poema también que es que termina en cada estrofa, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, o sea, aunque no lo veo, aunque no lo sé, no lo conozco, pero no importa, es de noche, pero es esa confianza en la vida, ¿no? Que tú hablas mucho también. Efectivamente, Pues es el poema que hemos citado de qué bien sé yo de la fonte que sí, mana y corre. es ese. Ese es el poema que termina cada estrofita en aunque es de noche. Aunque es de noche. Muy bien, Emilio. Pues bueno, hasta aquí todo lo que te quería comentar, lo he comentado. Me gustaría, bueno, creo que vamos a hablar cada 6 meses, habíamos dicho, aunque llevamos 2 años con el canal y hemos hablado 4 veces. Entonces, lo que está ajustado a esos 6 meses. Así que me gustaría, bueno, pues pronto volverte a tener y sí que indagar un poco más en esto que me interesa mucho porque lo estoy descubriendo, del tema crístico, Jesús, Santo Grial, todo eso me está gustando mucho y creo que es una aportación muy, muy interesante para aquí, para el canal, para lo que se quiere difundir. Y bueno, y nada más, que no sé si quieres decir alguna cosa para hacer así el cierre de Toda Ciencia Trascendiendo, alguna pauta para esa transformación en Dios o eso que tú siempre enseñas, ¿no? Bueno, yo ahí lo primero, primero agradecerte el encuentro. Segundo, que estoy a tu disposición para en el próximo tratar el tema que tú consideres oportuno. Tercero, que estas joyas que estamos compartiendo, la poesía mística, ¿no?, de San Juan de la Cruz, como la de Teresa de Jesús, como las obras de Miguel de Molinos, como la mística sufi, como todas las tradiciones orientales tan maravillosas con todo lo que nos aportan, las tecnologías que pueden ser usadas de muchas formas para la consciencia y para la inconsciencia, pero que son resultado de la evolución en consciencia de la humanidad, aunque algunos se empeñen en utilizarla hacia la inconsciencia. Las tecnologías nos posibilitan que todas estas obras maravillosas las tengamos a nuestra disposición actualmente con solo dar a un botón. Esto es una auténtica maravilla. Y yo lo que invitaría es que no nos quedáramos solamente a las personas que han compartido con nosotros la visualización de este vídeo, no nos quedemos solamente en lo que tú y yo hemos compartido. Es tan simple como entrar en internet y poner poesía de San Juan de la Cruz, le saldrán todas las poesías, están en muchas páginas web, toda la poesía de San Juan de la Cruz. Y esas poesías, deleitarnos con ellas, deleitarnos. No se trata de leer toda la poesía, no, un poema, se coge un poema, se coge la estrofa, una estrofa de un poema, se lee y a partir de ahí se disfruta, se disfruta. Entramos en ese estadio donde empezamos a callar la mente, le hemos metido un alimento que es la estrofa de un poema místico y una vez que le hemos metido ese alimento, nos centramos en el contenido de ese poema. Curiosamente, la concentración, y más y me la concentración en algo tan sublime, permite que la mente se vaya quitando, la mente se vaya centrando, la mente se vaya callando. Y a partir de ahí, esas estrofas de poemas místicos, yo diría que son como llaves para poder vivir estas experiencias de conciencia. Y esto es tan simple como darle un botón, coger una poesía, centrarnos en un párrafo y a partir de ahí disfrutar la experiencia. Qué maravilloso regalo que nos acabas de hacer. Además, doy fe que es así también y la lectura de tu libro también es deliciosa, o sea que también la recomiendo mucho. Porque nos gusta ver muchos vídeos, consumir audiovisuales como ahora hacemos, que está muy bien, pero que no nos olvidemos de leer. Yo siempre lo digo, por favor, que hay que leer, que es cuando la mente lentamente va integrando y va parando y vuelve, ¿no? Y hay mucha sabiduría en los libros de Carrillo, por favor, leer los libros de Emilio porque son maravillosos. Y nada, y el próximo encuentro, que seguramente sea la temática que te acabo de comentar,
Y muchas gracias por este regalo de introspección a través de la mística. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo muy Gracias a ti, Emilio. muy Te pronto. admiramos mucho. Muchas Hasta gracias. pronto.